Muy buenas noches, mis apreciados agrónomos y casi agrónomos. Mi nombre es Yesenia Huerta Pérez. Soy estudiante del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia en la Ingeniería de Agronomía en Sistema Mixto. Estoy cursando la materia de fitopatología y el día de hoy les traigo un tema súper interesante que tiene que ver con un hongo llamado Ustilagomydes. Yo sé que es muy poco conocido con ese nombre, o a lo mejor no, a lo mejor sí lo conocen, pero no como un agente patógeno que afecta a un cultivo, sino que es conocido por todo el mundo porque se trata de el hongo más consumido, se puede decir así. Estoy hablándoles del huitlacoche. Acompáñenme a conocerlo, pero en su manera agresiva en contra de un cultivo. Primero que nada conoceremos la taxonomía de nuestro hongo Ustilagomydes. Proviene de una orden Ustilaginales, de una familia Ustilaginaceae, de un género Ustilago y pues de nuestra especie Ustilagomydes. En sus nombres comunes pues tenemos una variedad enorme. Solamente voy a mencionar los más fáciles de pronunciar en este caso, que son huitlacoche o huitlacoche, que pues fue implementado por los mestizos del centro de México. También tenemos huitlacochtli, que viene más de antiguos hablantes del náhuatl en el centro de México, o también conocido como hongo del elote por... este término fue usado por los mestizos de Xochimilco o en la Ciudad de México. O tenemos Cuchichicua terecua. Este término es usado por las comunidades indígenas en Michoacán y viene de la lengua purépecha. Vamos a conocer las características de nuestro patógeno. Principalmente su hábito es saprótrofo, esto en un estado como levadura, y parásito biótrofo de maíz, pero cuando ya es en su forma de micelio dicariótico. Ahora, en su hábitat y su distribución, tenemos que es un hongo patógeno de plantas monocotiledóneas, pero su principal hospedero, pues se trata de la planta cultivada del maíz, o sea, nuestro siam maíz. Ese es su hospedero principal, es el que le encanta. Junto con el teocintle, que viene siendo nuestro pariente silvestre del siam maíz. En este caso sería Siamydis praviglumis. Pues su distribución se limita a subespecies justamente del siam maíz. No es muy extenso lo que abarca nuestro querido hongo Ustilagomydes. Le fascina proliferarse en regiones cálidas, moderadamente secas, con unas temperaturas entre el 26 y el 34%. Ahora bien, ¿qué síntomas presenta nuestro siam maíz una vez que ya tiene el patógeno del Ustilagomydes en la planta? Bueno, pues nuestro maíz nos va a presentar tumores en las mazorcas, que no es más que la aparición de pues unos tumores y agallas en las mazorcas de maíz, pues que se vuelven grandes y esponjosos, que va desde color grisáceos hasta un color negro. Ahora también tenemos una deformación en la planta. Las plantas afectadas pueden mostrar deformaciones tanto en hojas como en tallos. Son muy fáciles de identificar en realidad. Ahora también podemos tener cambios de color. Las agallas pueden cambiar desde un color gris claro o gris pálido hasta un negro intenso a medida que el hongo madura. En las alteraciones de crecimiento que nos muestra la planta, pues esta más que nada pues tiene un crecimiento reducido y un desarrollo anormal de las mazorcas, por supuesto. Y se preguntarán cómo podemos diagnosticar si tenemos un Ustilagomydes en presencia de nuestro siam maíz, de nuestro maíz.
Pues en este caso como primera opción tenemos lo que es la inspección visual. O sea, tenemos que realizar una evaluación visual de las mazorcas y algunas otras partes de la planta para identificar tumores pues que son característicos de la presencia del hongo del Ustilagomaidis. También podemos tener el cultivo de especies. En este caso, pues en un laboratorio se pueden cultivar muestras de tejido afectado en medios específicos para confirmar la presencia pues de nuestro Ustilagomaidis como tal. Ahora también tenemos una opción que pues ya es un poquito más específica, que pues habla de nuestros análisis moleculares. En este caso pues pueden ser técnicas con la PCR, pues que es la reacción en cadena de la polimerasa. En este caso pues puede ser utilizado para identificar el hongo, pero a nivel genético en este caso. El grupo vegetal que ataca nuestro hongo Ustilagomaidis lo mencioné casi desde el inicio del video, pero esto tiene una razón. Lo que pasa es que nuestro hongo afecta solamente lo que son plantas monocotiledóneas, entonces pues es muy sencillo de predecir que afecta el maíz, que afecta pues el siamais y a sus parientes silvestres que son el teocintle, que es el siamaidis. En este caso pues este patógeno es muy específico y se desarrolla en las mazorcas causando la formación de agallas, pero en este caso son agallas comestibles. Nuestro video va enfocado a mostrarles el hongo Ustilagomaidis como un patógeno que afecta a nuestro cultivo de maíz. Entonces, enfocados en este aspecto, les voy a mostrar, por ejemplo, cuáles son las alternativas para prevenir el que nuestro cultivo sea atacado por el Ustilagomaidis. En este caso, el hacer una buena selección de semillas que sea resistente a este tipo de hongos y a otro tipo de patógenos. No existe en el mercado una semilla que sea 100% resistente al Ustilagomaidis. Te mentiría si lo afirmara, pero existen laboratorios, en este caso como son Pioneer, como son Decal, como son Asgrow. Son una de las empresas más fuertes en el mercado como comerciantes de semillas, que te ofrecen variedades que son menos susceptibles a ataque de hongo. También tenemos, por ejemplo, lo que son las prácticas de rotación de cultivos. La práctica de rotación de cultivos se viene mencionando como una alternativa no solamente para el cultivo del maíz, sino para prevenir justamente la proliferación de hongos. Entonces se promueve el implementar la rotación con cultivos no hospederos. En este caso pues puede reducir la incidencia del hongo en el suelo. También tenemos lo que es el control de malezas. El control de malezas es fuertísimo para evitar el tener el hospedero, en este caso que es el que nos transporta el hongo a nuestro cultivo. Evitamos malezas, evitamos hospederos y prevenimos el tener diferentes tipos de patógenos, no solamente el hongo, sino otros tipos de patógenos. Hablemos de lo que es el control de nuestro patógeno. En este caso podemos utilizar nuestras MIP, que es el manejo integrado de plagas, para poder conocer, por ejemplo, qué tipos de hospederos pueden ser nuestros enemigos, en este caso pues para el cultivo de maíz. Podemos monitorear constantemente para tener el registro sobre las plagas, establecer umbrales de acción, elegir un método de control y evaluar los resultados justamente. Entonces podemos utilizar para esto pues desde prácticas culturales, biológicas y químicas en un enfoque integrado. También podemos ya en caso de que en un caso severo se puede hacer una aplicación de fungicidas específicos para controlar el hongo del Ustilagomaidis en este caso. También como métodos de control podemos hacer uso de eliminación de restos de cultivos. Una vez que nosotros desechamos un cultivo que ya estuvo infectado, que se nos arruinó, que nos afectó económicamente, pues podemos proceder a destruir los restos del cultivo infectados, esto para evitar la supervivencia del patógeno de nuestro hongo. Ahora bien, también podemos analizar los tipos de vectores y la diseminación
en la que nuestro hongo actúa. Por ejemplo, el Ustilagomyces pues se disemina principalmente por esporas. Entonces, pues si las esporas son transportadas por el viento o por el agua o herramientas de cultivo, o sea, además de que el hongo puede sobrevivir en los restos de plantas infectadas, lo que facilita su diseminación en el suelo. Entonces, por eso es que el manejo de eliminación de restos de cultivos es importante, pues para evitar este tipo de vectores y diseminaciones. No solamente la eliminación de restos de cultivos nos va a ayudar a evitar los vectores, también podemos evitar las humedades, por ejemplo. En este caso pues no podemos controlar el factor viento, menos si son un cultivo de maíz que es en exterior, a campo abierto, pero por ejemplo, el uso de herramientas en el cultivo es algo que sí pudiéramos controlar, es algo que sí pudiéramos tener cuidado de que si ya detectamos el patógeno presente en nuestro cultivo y utilizamos herramientas en el manejo para retirar los restos o retirar las plantas dañadas, van a ser herramientas que tenemos que desinfectar, que tenemos que evitar utilizar en nuestro cultivo que está sano. Muy bien, una vez sabiendo toda la información anterior sobre nuestro hongo Ustilagomyces, vamos a concluir, aterrizar lo que fue nuestro tema. Ya sabemos que nuestro hongo es causante de la enfermedad conocida como el carbón del maíz, pero también, pues obviamente nuestro hongo es el riquísimo huitlacoche. Entonces, en este caso, estamos hablando de nuestro hongo como el enemigo contra nuestro cultivo de maíz. La verdad es que el hongo, como un patógeno afectante de cultivo, si no se atiende, si se tiene una infección leve, puede llegar a causar del 10 al 20% de baja en el rendimiento de un cultivo. Ahora, si se llega a tener infecciones de moderadas a severas, estamos hablando de que el hongo nos puede mermar hasta un 70% o más en casos extremos. Entonces, el hongo afecta principalmente a las mazorcas y pues para un agricultor que se dedica pues al cultivo del maíz con el afán de extraer el grano, pues esto sí sería una afección bastante grave. Esto impactaría directamente en la calidad y pues en la cantidad de cosecha. Bien, como conclusión pues tenemos que el Ustilagomyces, comúnmente conocido como huitlacoche, pues es un hongo que afecta de manera significativa los cultivos de maíz, causando deformaciones que, si bien se considera una plaga agrícola, tiene valor comercial en algunas regiones, pues esto debido pues a su uso gastronómico. Su manejo y control pues requiere de prácticas integradas que incluyan desde la selección de variedades de semillas más resistentes, desde la rotación de cultivos, desde el manejo adecuado de suelos y el resto de plantas. Aunque la resistencia completa aún no es posible, con la aplicación de estas medidas es viable minimizar el impacto del patógeno en la producción. Agradezco mucho la atención a este video. Muchísimas gracias.